Bueno, y es que a veces nosotros no entendemos y nos cavilamos y nos volvemos ocho la cabeza queriendo saber y entender el pensamiento de Dios, porque a veces pasamos por muchas tribulaciones y a veces hasta queremos confrontarlo, ¿verdad? Un saludo muy especial, Luz y Román. Recuerden, me pueden seguir ahí como Luz de Cristo en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Pueden allí suscribirse, la campanita y bueno, vamos a hablar de lo bonito, de lo que Dios nos ha mandado a hacer, ¿verdad? Entonces vamos a leer allí en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22, donde dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario, escuchen, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones tú y yo entremos en el reino de Dios. Entonces imagínense, es necesario, es la palabra de Dios maravillosa. Vamos a abrir nuestros corazones, vamos a abrir nuestras mentes y vamos a decirle al Espíritu Santo en el nombre de nuestro Señor Jesús que nos dé, sí, ese discernimiento de entender cada vez su santa palabra, sus escrituras, eso que es como río de agua viva. Pidámosle, Señor, permíteme que si en este momento me has traído acá es porque me quieres hablar. Es porque me quieres hablar y yo necesito oír esa voz apacible, ¿sí? Porque nosotros debemos de entender la voz de nuestro Padre Celestial. Porque hay varias voces, pero necesitamos entender la de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estamos leyendo esta porción de la palabra, donde dice, necesario de pasar por muchas tribulaciones. Pero Dios nos dice que es necesario que permanezcamos en fe, ¿sí? ¿Para poder qué? Atravesar este valle, porque la puerta es angosta, la puerta es estrecha, mi gente hermosa, y son muy pocos los que entran por ella. Jesús dijo, la puerta es así, grande, espaciosa, y muchos son los que entran por ella. Lo dijo Jesucristo, dijo que era así, angosta, pequeña, y muchos van a procurar, van a querer entrar, pero no van a poder hacerlo. ¿Quién quiere entrar? Los homosexuales, las lesbianas, no. Los perversos, los mentirosos, los ladrones, los asesinos, el impío, el adúltero, no. Los que queremos entrar somos usted y yo. Y muchos van a querer entrar, pero no van a poder hacerlo. No van a poder hacerlo. Debemos de entender que la vida cristiana es una vida de abnegación, de pagar el precio, de tratar de vivir una vida buena delante de Dios, sabiendo que todo en esta vida va a pasar y que lo único que va a permanecer, escúchenme bien, lo único que va a permanecer son dos cosas eternas. Lo primero, nuestro Padre Celestial, y segundo, la iglesia que Él está preparando para venir por ella. Tú y yo vamos a permanecer para siempre con el Señor Jesucristo, siempre y cuando, ¿sí?, nos enfrasquemos, nos enamoremos de esta palabra de Dios. Siempre y cuando le digamos, Señor, ayúdanos a enamorarnos de tu palabra, ayúdanos a entender tu palabra. Cuando tú y yo lo hacemos, créeme que el Señor va a hacer cosas extraordinarias en tu vida, en mi vida, en tu familia. Veámosle siempre, Señor, háblanos con poder, háblanos, Señor Jesucristo, de una forma de que nosotros podamos entender, no como Luz y Román lo quiera decir, no como el pastor lo quiera decir, no como mi vecino, no, como tu voz me lo quiera hacer entender a mí, ¿sí? Cúbrete siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cúbrete siempre de todo lo malo, de lo mundano que haya acá. Si tú te cubres con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, créeme que tú vas a vencer cualquier cosa, incluso los que te quieren hacer daños, incluso esas personitas que a veces cuando tú fallas y vuelves y te entregas a Jesús, pero están así, y quieren hacerte perder el ministerio que Dios te ha dado, y quieren hacerte perder tu identidad, y te hablan de ti mal por allí y por acá. Tú simplemente preséntate delante de Dios y preséntale esto y Dios te va a sacar en victoria
victoria. Siempre cúbrete de todo. Cúbrete de aquellas personas que cuando vas por la calle tú quieres saludar y ellas buscan un escondidijo para guardarte. Búscale la cara, salúdalas, ámalas. Así te volteen la cara, salúdalas. Y cuando te arrodilles, ora por ella. Porque tienes que verla como un alma que se está pudriendo en el infierno. Y que si no se convierte de nuevo, va a perder la salvación. Entonces es muy importante entender y escuchar la voz de Dios y entender por qué pasamos por tantas tribulaciones. ¿Sí? A veces cuando estamos en el desierto, acá pasamos a veces muchísimas tribulaciones, muchísimas. Aquí en la tierra, donde muchos cristianos fallamos, pecamos, somos derrotados, nos vamos, nos regresamos. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que es en el desierto de la prueba, la tribulación, de la enfermedad, de la pérdida, de cosas que tú y yo no entendemos. Es aquí donde muchas veces nos tiramos, perdemos la toalla. Tiramos la toalla, perdemos todo, perdemos el sendero. Así como Job. Job hizo un mundo de cosas, porque allí se ve un libro del mal, del sufrimiento, ¿sí? Y hizo muchísimas cosas y él mismo se decía, se justificaba, confrontaba a Dios. Claro que nunca lo negó, que eso es algo muy importante, ¿verdad? Pero tenemos que entender, sí, porque mucha gente que dice, ¿cómo Dios puede permitir el mal? Dicen los ateos, ¿cómo Dios, siendo tan bueno, puede permitir el mal? Entonces Dios no existe, porque Dios es bondad y no puede permitir el mal. Entonces, para nosotros es un gran problema, porque está el mal, está el sufrimiento, porque Dios lo permite, por razones que solo Él sabe, solo conoce, sí, que vamos a entender algún día. Porque si Dios quiere, pero no puede evitar el mal y el sufrimiento, entonces Dios es bueno porque quiere, pero no es todopoderoso, porque no quiere. Él es bueno y no es todopoderoso. Pero si Dios puede y no quiere, entonces es todopoderoso, pero no es bueno. Y sabemos que Él es bueno y es todopoderoso. Pero si Dios no quiere y no puede, entonces no es Dios. Pero si Él quiere y no puede, o si Él quiere y puede y no lo hace, entonces es un Dios malo, ¿verdad? Es lo que dicen muchas gentes ateas, gnósticas, teólogos, ¿verdad? Y ahí es donde llegamos a un gran dilema, que es que esta mente humana no puede entender los propósitos grandes de Dios, porque tú y yo somos muy para entender la mente de Dios. Somos muy pequeños para poder entender la grandeza de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Entonces, si tú entiendes que vamos a pasar por desiertos, pruebas, tristezas, que tú no entiendes por qué Dios lo permite, solamente allá en la eternidad vamos a entender por qué Dios lo permitió. ¿Por qué será que nuestro Dios permite la enfermedad, la muerte a una persona que quiero mucho? O a él se perdió su mamá y su papá al mismo tiempo y quedó huérfano. Sí. Y aunque él no lo entienda y yo trate de hacerle entender que Dios tiene un propósito grande con él, ¿sí? En esos momentos cuando nos ocurre todo eso no entendemos y nos damos ochos de cabeza, pero ¿por qué Dios permite la muerte de mis dos padres en el mismo tiempo y me deja huérfano a los 14 años? ¿Verdad? Y muchas historias así. Pero créame que si tú te entregas a Dios, si tú estás pasando por estas tribulaciones similares u otras, y te entregas a Dios y le buscas y le dices que te hable, te deje discernir la voz, el Espíritu Santo, vas a entender, puede ser acá o en el más allá, los propósitos que Dios tiene para contigo y con tu vida. ¿Verdad? Dios tiene su propósito y es de una manera que tú y yo no entendemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando Dios permite que pase una pérdida
sufrimientos, desgracias, tristezas, tribulaciones. ¿Sí? Cuando eso pasa, lo primero que hacemos es acusar a Dios. Nos justificamos contra Dios, ¿verdad? Dudamos de Dios. Pero eso sí, Job, por ejemplo, nunca negó de Dios, nunca. Y hay algo muy bonito, Job nunca supo la apuesta del diablo y de Dios en el cielo. Tú y yo lo sabemos, pero Job nunca lo supo. ¿Ustedes se imaginan cuando Job llegue al cielo o cuando llegó al cielo y el Señor le dijo, mira, pasó esto y esto y esto? Yo permití que sucediera esto porque si no, mira, lo que te hubiera esperado estuviera, sí. Es que tu mente y nuestra mente no son la misma de nuestro Padre Celestial. Tenemos preguntas, cuestiones incontestables. Dios nunca nos va a decir por qué de una situación. Sí, nunca, nunca. Si tú lees Job 33, 12, si lo lees allí, dice, porque Job no da razón de sus decisiones. ¿Sí? O sea, él no explica por qué él toma sus decisiones. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, ahí es el problema. Que a veces cuando estamos en el desierto de la prueba, la lucha, la tribulación, y pasan todas estas cosas, desgracias, pérdidas, enfermedad, cosas que no entendemos, la gente termina apartándose de Dios, muere espiritualmente, nos vamos al mundo, quedamos resentimientos ante las personas, porque a veces no entendemos por qué pasan las decisiones de Dios, ¿verdad? Y en vez de arraigarnos en la palabra, buscar en la palabra, nos hacemos excusables delante de Dios. Pero escúchame, no importa lo que Dios haya permitido en tu vida, escúchame, es para ti, no importa las tristezas, no importa los señalamientos, no importa las pruebas, no importa las caídas, no importa las desgracias. Dios tiene un plan soberano y Dios sabe absolutamente todo lo que ha sucedido en tu vida. Tú y yo no lo sabemos, pero Él sí lo sabe y te va a sacar en victoria. Alabado sea tu santo nombre. Él es el Dios a quien yo vengo a predicarte. Él es el Dios del cual yo te hablo. Él es omnipresente. Él es omnipotente. Tiene todo el poder. Nuestro Dios reina. Nuestro Dios es poder. Nuestro Dios es autoridad. Nuestro Dios vive. Y aunque usted y yo no conocemos las razones por las cuales Él toma las decisiones cada día, debemos permanecer en su palabra. Debemos de permanecer en esto maravilloso. Agua, río, fuente. No importa, escúchame. Lucy, pero es que mira, es que tuve esto y ahorita y también esta semana hablaba, ¿sí? Y el Señor sabrá por qué me permite conocer estas historias con una niña. Y ella me decía, Lucy, acabo de perder a mi madre. Y yo empecé a hablarle de una forma que uno tiene que orarle al Señor primero antes de abrir la boca. ¿Sí? ¿Qué palabra le va a decir a esta persona? Y ella me decía, Lucy, es que no es fácil porque mi padre también lo perdí hace poco. Y uno dice, bueno, Dios mío, Dios mío, hasta a uno le duele, pero Dios con cada uno tiene su propósito, con cada uno tiene su propósito, ¿sí? ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer? Escóndete en la mano del Señor, refúgiate en Dios. Solamente Él puede darte la fortaleza y te va a dar el entendimiento, ¿sí? El entendimiento, la sabiduría de escuchar su voz para que tú vayas saliendo de esa tribulación de la que estamos pasando. Porque si estamos viviendo una vida cristiana, siempre nosotros estamos pasando unos problemas y es mira, tú en el momento o estás entrando en una tribulación, estás pasando por una tribulación o estás saliendo de una tribulación. ¿Quién es Dios que no nos deja tentar de lo que más nosotros podamos soportar? Pero en esa tentación Dios nos da salida, sea
enfermedad, pérdida. Dios es tu consuelo, Dios es tu amparo, Dios es tu roca, Dios es nuestro libertador, Jesucristo es nuestra fortaleza, Él es Jehová Rafa, Él es Jehová, Él es yo soy el que soy, Él es tu Salvador, Él es mi Salvador. Él no te va a dejar pasar pruebas de las que más tú puedas probar, no lo va a dejar, ¿sí? Dios es un Dios maravilloso, Dios es un Dios de imposibles, Dios es un Dios que pase lo que pase, Él no se olvida, Él te tiene allí. Él te tiene allí. Él te tiene allí, mira, allí. No desfallezca. Por favor, anímate, tú tienes que salir adelante. Vamos a la meta, como decía Pablo en Filipenses 3:14. Prosigo al blanco, a la meta, al premio, al llamamiento para encontrarnos con Jesucristo. Hay que proseguir a esa meta, porque si nosotros vivimos para Él. Si morimos para Él, porque somos de Él, porque Él nos salvó, Él nos compró, Él nos rescató, Él nos perdonó. Debemos exhortándonos los unos a los otros. Leas ese capítulo todo ahí de Hechos, todo. Dice exhortándonos a permanecer en la fe. Escúcheme, exhortándonos en permanecer en la fe, no criticando, no señalando, no yéndonos de la iglesia, no justificándonos, sino exhortándonos a permanecer, ¿qué? Libres en la fe. Cuando lleguen estos momentos, por favor, sí, yo soy un ser humano, como lo eres tú, sí, y van a venir momentos, van a venir pruebas, luchas, enfermedades, problemas, tribulación, que tú vas a querer tirar la toalla, pero acuérdate, es necesario por muchas pruebas y tribulaciones nosotros pasemos. Si te dicen, sigue Jesús y vas a ver que ya fue esto, no, ahí es donde más vamos a pasar tribulaciones, pero no vas a estar solo, aunque te sientas solo, aunque te sientas solas. Que todas las palabras que diga Luz y otra persona no van a servir. No van a servir. Pero tú debes de buscar al Salvador. Tú debes de buscar la palabra de Dios. Tú debes de encerrarte solita en un cuarto, a solas con Dios y decirle, Padre, aquí estoy, no entiendo lo que estoy pasando, no entiendo lo que estoy sintiendo, lo que estoy sufriendo, pero ayúdame, porque yo solita no puedo. Dios lo sabe. No sé qué decir en palabras de dolor cuando una persona está sufriendo. Por eso es de mucha sabiduría hablarle a Dios antes de ir a decirle a alguien a qué está sufriendo. Hay que permanecer en esa prueba, hay que permanecer en ella. Solamente hombres y mujeres de Dios con carácter, bajo el poder de Dios, pueden soportar pruebas y cargas que son insoportables, que los demás no pueden hacer. Pero necesitas del poder de Dios. No es fácil, este camino no es para cobardes. El cristianismo no es para cualquiera. Esto es para hombres y mujeres dispuestos a pagar el precio. Dispuestos. El cristianismo es camino de abnegación, de dolor, de pagar el precio. Por eso mucha gente se va al mundo, se descarría. Se van y como no están arraigados en la palabra, es difícil que se vuelva. No te vayas, permanece en la fe, porque puedes volver, pero no es fácil, porque el mundo así vuelva se va a querer a estripar. Entonces trata, permaneciendo en la fe, de no caerte, de no irte, ¿sí? Trata, a través de oración, de búsqueda de Dios. Yo he pasado muchas tribulaciones. Y vuelvo y le repito, pasamos la tribulación, estamos en medio de ella o estamos saliendo de ella, ¿sí?
Y cuando estás saliendo de ellas, tú, oh, alabado sea tu santo nombre, Jesús, porque tú me has permitido salir de ella, porque ahora sí empiezo a conocer tu propósito. Sí, cuando logras salir con ese carácter y ese poder de Dios, de esa prueba tan grande, Dios empieza a iluminarte, Dios empieza a hablarte, a decirte, te hice pasar por esa prueba, por esa tribulación, por esto y esto, y esto, gracias, Señor. Podemos, si vamos pegados de la palabra de Dios, poder salir de la prueba que estés pasando. Yo no sé cuál sea la suya, pero soy humana como tú. Soy una mujer de carne y hueso, pasando las verdes y las maduras a cada día, orando para poder salir adelante. Yo no sé lo que tú estés pasando, pero sí sé algo. Yo sé que si tú te pones en las manos de Dios, yo sé que si tú buscas de tu Padre Celestial, yo sé que si de corazón te arrodillas, lloras, que tus lágrimas caigan por la mejilla y sientas la voz de Dios diciéndote, aquí estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé, contigo estaré. Si tú haces eso, créeme que Dios te va a sacar en victoria. Todos los seres humanos necesitamos del poder, de la presencia del Espíritu Santo en el nombre de Jesús para poder escaparnos de este mundo perverso. Recuerda que la puerta es así y muchos se van por la grandota, pero Dios necesita que tú y yo entremos por la estrecha. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pegados de la mano de nuestro Padre Celestial. Los valientes son los que arrebatan los reinos de los cielos. Y te pregunto, ¿quieres ser tú un valiente? ¿Quieres tú enamorar el corazón de tu Padre Celestial, de aquel que murió en la cruz del Calvario por ti, por mí, por salvarnos? ¿Sí? ¿Quieres? Si nunca habías tenido una conversación con tu Padre Celestial, si nunca has decidido en tu corazón, te amo y quiero servirte, hoy es el momento. Y si por el contrario eres cristiano y has ido mucho a la iglesia, pero te estás enfriando, estás sufriendo tribulaciones, déjame decirte que hoy es el momento de levantarte. Ya no podemos esperar más, ya la venida del Señor está cercana, ya han pasado esos 4 vientos, ya estamos en el último y es la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Así que ahí en tu casa, como tú quieras, en tu auto, ¿sí? Si vas en la moto, si vas en el avión, si estás en la oficina, si estás desayunando, cierra los ojos un momento y haz esta oración con poder y con carácter. Señor, permíteme abrir la mente y el corazón para guardar tu palabra. Permíteme, Señor Jesús, arraigarme a ti. Señor, perdóname, límpiame, escudriña dentro de mí, por favor. Empieza a moldearme